Buenos días, mi nombre es Leonardo Balso, me trabajo en la firma Cumax. Actualmente me desempeño como experto en productos de la firma, además estoy encargado de soporte técnico y servicio técnico. Brindo capacitaciones en lo que es productos Cumax a través de webinars online. Hoy en día nos juntamos con la gente de Fergia para realizar un webinar para sus instaladores. Comenzamos con una breve reseña de la empresa. Cumax es una empresa argentina con más de 18 años fabricando dispositivos electrónicos utilizados en soluciones de abastecimiento de energía. Nuestro lema es optimizar el uso de la energía eléctrica y hacemos posible la utilización de energías renovables. En este curso vamos a hablar de lo que es un dimensionamiento de un sistema off-grid, vamos a explicar las distintas partes que componen el sistema y vamos a comenzar con lo que es la introducción, una breve introducción de lo que es corriente continua y corriente alterna. Para quienes no están al tanto, la corriente continua es lo que se encuentra en el banco de baterías y en los paneles solares, ¿sí? Es un flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor, entre dos puntos de distinto potencial y carga eléctrica, que no cambia de sentido en función del tiempo, es decir, es constante en el tiempo. Corriente alterna es la que utilizamos normalmente en nuestros hogares, es el flujo de carga eléctrica a través de un conductor que varía en función del tiempo. La forma de oscilación más comúnmente utilizada es la oscilación senoidal. En nuestro caso, los equipos Cumax otorgan los inversores cargadores y los inversores otorgan una onda senoidal pura de salida. Bueno, comenzamos con lo que son las necesidades del cliente. El instalador debe cubrir dos tipos de necesidades en función del tipo de cliente que va a quien les va a otorgar la instalación, ¿sí? Tenemos el cliente de ciudad y el cliente de campo. El cliente de ciudad, ¿qué busca? Bueno, mejorar la calidad de vida y contar con 24 horas de energía eléctrica, es decir, evitar los cortes de suministro eléctrico, ¿sí? Además, puede ser que busque la reducción del consumo que genera en la red eléctrica, es decir, genera un ahorro monetario. Eso es el cliente de ciudad. Después tenemos el cliente de campo, que también busca mejorar la calidad de vida contando con 24 horas de energía eléctrica y en caso de que tenga un grupo electrógeno, por ejemplo, reducir el consumo de combustible, el mantenimiento del grupo y las horas de ruido. Comenzamos con lo que es un sistema off-grid y vamos a hablar de la parte de almacenamiento de energía, que es el banco de baterías. Es la acumulación de energía del sistema. La capacidad de ese banco de baterías se mide en amperes hora y la energía almacenada se mide en watts hora. Se recomienda para instalaciones off-grid la utilización de baterías de ciclo profundo. Esto es así porque las baterías de ciclo profundo tienen una composición interna y una fabricación distinta a las baterías de arranque. No se deben utilizar baterías de arranque, ni de auto, ni de camión, ¿sí? Se deben utilizar baterías que están diseñadas para una carga y descarga lenta y prolongada en el tiempo. Internamente, una batería de plomo ácido se compone de estas etapas, de estas partes, ¿sí? Tenemos en este caso un monobloc con 6 celdas internas. Cada una de esas celdas es de 2 volt, ¿sí? Internamente esas celdas tienen rejillas de plomo con aislante. Y eso está embebido en un electrolito que en este caso es líquido, ¿sí? Al ser una batería de plomo ácido. Este tipo de baterías tiene una desventaja que es que se genera en los eventos de carga y descarga, ¿sí? Una cristalización y sulfatación de la batería, ¿sí? Esto lo que hace es bajar la vida útil del banco de baterías y también la capacidad de ese banco. En función de eso, lo que se puede hacer para afrontar este problema es generar una carga de ecualización cada mes o mes y medio que ayuda a desprender los cristales de sulfato que se van adhiriendo en las placas de plomo y van a parar hacia el fondo del monobloc de la batería, ¿sí? Este evento, como dije anteriormente, se llama ecualización, una carga de ecualización. En general es una sobrecarga del banco de baterías de forma controlada. Las baterías de ciclo profundo se cargan a través de 3 etapas de carga. La primera etapa, denominada corriente constante o bulk, es una corriente constante que suministra el equipo de carga, que generalmente es el 10 o el 15% de la capacidad de ese banco de baterías. El banco de baterías, a medida que va absorbiendo dicha corriente, va a elevar la tensión hasta llegar a la tensión de absorción. La tensión de absorción es la tensión de la etapa 2.
¿sí? Por lo tanto, vamos a hablar de esa etapa. El equipo de carga, que puede ser un cargador de baterías, un inversor cargador o un regulador de carga solar, suministra una tensión constante, que es aproximadamente 14,5. Esto siempre hablando de baterías de 12 volts. Hasta que la corriente absorbida por la batería es menor al 30% de la máxima configurada o el 3% de la capacidad del banco. Es decir, si tuviéramos un banco de baterías de 100 Ah, la corriente debería ser alrededor de 3 amperes. Cuando esa batería o ese banco de baterías está consumiendo alrededor de 3 amperes, se considera que esa batería está totalmente cargada y se pasa a etapa 3 de flote o flotación. Entonces, en esa etapa, el equipo mantiene cargada la batería para evitar el autoconsumo de la misma. Es decir, la mantenemos siempre cargada a disposición para realizar una descarga. A continuación vamos a ver un gráfico donde se ve cada una de estas etapas y se verifica lo antes mencionado, ¿sí? En la línea azul vamos a ver la corriente y en la línea verde vamos a ver la tensión. Se verifica que, por ejemplo, en etapa 1 tenemos una corriente que no varía en función del tiempo, por eso la línea es continua. Y lo que varía y va creciendo es la tensión, que es la línea verde, ¿sí? Entonces esa batería en etapa 1 se va absorbiendo corriente y a medida que va absorbiendo corriente va elevando su tensión, ¿sí? El equipo de carga está monitoreando constantemente la tensión y verifica cuándo llega a la etapa o a la tensión de la etapa 2, ¿sí? Que es la etapa de tensión constante. Cuando llega a esa tensión de etapa 2, cambia el algoritmo de carga y ahora lo que hace es la línea verde va a estar constante en el tiempo, ¿sí? Y la que va a variar en función del tiempo es la línea azul, que es la de corriente. Por lo tanto, la tensión es constante y la corriente va variando en función de lo que va necesitando esa batería. A medida que pasan las horas, ¿sí? Esa batería va consumiendo, o ese banco de batería va consumiendo cada vez menos corriente y el equipo que está cargando ese banco de baterías lo que va a hacer es medir tensión y corriente. Cuando la corriente sea menor al 3% de la capacidad del banco, va a pasar a etapa 3 de flote o flotación, ¿sí? Donde van a verificar que es la tensión más baja de carga, ¿sí? 13,5, 13,8 para un elemento de 12 volt. Esta etapa lo que hace es mantener cargada la batería. Van a verificar entonces en el gráfico que tenemos la línea verde, que es constante en el tiempo, y la línea azul, que en realidad no es constante, pero va bajando cada vez más hasta que llega un momento en donde se genera un consumo muy muy bajo, que es el autoconsumo mismo de la batería, ¿sí? Por composición interna y fabricación, la batería genera un autoconsumo al estar totalmente desvinculada, por ejemplo, de una carga. Por lo tanto, no es recomendable dejar baterías de ciclo profundo sin utilizar o sin cargar durante largos periodos de tiempo. Bueno, como les mencioné anteriormente, para desprender esos cristales de sulfato que se generan en el proceso de carga y descarga de ese banco de baterías, existe una nueva etapa, muchos la llaman cuarta etapa de carga, que se denomina ecualización. Durante esta etapa de carga lo que se realiza es un calentamiento y una vibración de las placas de plomo que desprende el sulfato, desprende los cristales de sulfato y van a parar al fondo del monobloc, ¿sí? Este proceso está disponible únicamente en baterías ventiladas. Además, genera movimiento en el electrolito líquido, que es una composición de ácido y agua, ¿sí? Y si la batería queda durante mucho tiempo desconectada, suele suceder que por diferencia de densidades, el ácido se separa del agua y suele ir hacia el fondo del monobloc. Este ácido genera que las placas de plomo se sulfaten por demás, ¿sí? Entonces, al generar un proceso de ecualización, se vuelve a mezclar el electrolito completo, el ácido con el agua, y mejora la capacidad del banco de baterías, ¿sí? El proceso en sí consta de elevar la tensión por encima de la tensión de absorción, es decir, por encima de los 14,5 que mencioné anteriormente, ¿sí? Durante esta etapa, entonces lo que vamos a notar es que las baterías suelen hacer un ruido bastante fuerte, eh, producto de la ebullición del electrolito. Además, hay algo a tener en cuenta, está disponible solamente en baterías ventiladas, es decir, plomo ácido, electrolito líquido,
¿sí? Y hay que tener en cuenta también que estas baterías que son de plomo ácido no deben estar en lugares cerrados. Siempre tienen que estar en lugares abiertos y no se deben instalar donde el usuario, por ejemplo, dentro del hogar del usuario. Tienen que estar afuera en un gabinete, ¿sí? O en una habitación que esté destinada para ese uso. Bueno, algo a tener en cuenta es que la vida útil de una batería depende principalmente de la profundidad de descarga aplicada. A mayor profundidad de descarga, menor es la cantidad de ciclos disponibles. Es decir, si descargamos mucho un banco de batería, vamos a tener una vida útil pobre. Si descargamos poco, vamos a tener una mayor vida útil de ese banco de baterías. Ahora vamos a ver un gráfico. Para prolongar la vida útil de la batería, es necesario realizar descargas de poca profundidad. Bueno, en este gráfico se verifica en el eje X la profundidad de descarga y en el eje Y la cantidad de ciclos disponibles. Acá tenemos dos ejemplos de dos tipos de baterías de la misma marca, en este caso Trojan, ¿sí? Se puede verificar, por ejemplo, tomando como un punto, que con una descarga del 30% tenemos cerca de 2000 ciclos de vida útil. Cuando generamos una descarga del 100% tenemos menos de 700 ciclos, 800 ciclos, ¿sí? Esto es porque justamente la batería tiene una mayor vida útil si realizamos descargas de poca profundidad. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Ahora vamos a ver más adelante lo que sería el dimensionamiento de un sistema. Vamos a ver antes lo que es el conexionado serie paralelo de baterías y para qué sirve cada uno, ¿sí? En el conexionado serie lo que se realiza es la unión mediante puentes de bornes de distinta polaridad, es decir, positivo con negativo, ¿sí? Lo que hacemos de esta manera es sumar tensión, pero la capacidad de ese banco de baterías es la misma. ¿Para qué nos puede llegar a servir esto? Bueno, si tenemos, por ejemplo, un inversor de 48 volt y las baterías son de 6 volt, como este ejemplo en particular, vamos a necesitar colocar 8 baterías en serie para generar los 48 volt. La capacidad total del banco es la misma que un elemento, es decir, 100 ampere-hora si cada batería fuera de 100 ampere-hora. Vemos un ejemplo de 48 y otro de 24. Acá vemos un ejemplo con fotos de baterías de ciclo profundo, plomo ácido del tipo industriales, ¿sí? El monobloc es translúcido para verificar el nivel del electrolito. Y bueno, ese tipo de baterías tiene una gran cantidad de ciclos disponibles, ¿sí? Tenemos una conexión en paralelo. Vamos a ver primero la imagen de la derecha, donde esta conexión consta de hacer una unión mediante un conexionado de los bornes de igual polaridad, ¿sí? Es decir, positivo con positivo, negativo con negativo. Cada batería en este ejemplo es de 12 volt, el inversor es de 12 volt, ¿sí? Fíjense que tiene, al igual que la conexión en serie, tiene un fusible o una protección en el borne positivo. Hay una particularidad en este tipo de conexiones. Se puede verificar en la foto o en la imagen que el borne positivo del inversor va a la primera batería y de la primera a la segunda. Y el borne negativo ya no va a la primera batería, sino que va directamente a la segunda batería y de ahí a la primera. Eso se hace para compensar la carga y descarga del banco de baterías en este tipo de conexionado. En la imagen de la izquierda podemos verificar una conexión serie paralelo, que es la más utilizada para lo que es dimensionamiento de sistemas off-grid. ¿Para qué se utiliza este tipo de conexionado? Bueno, se utilizan para eh, sumar capacidad del banco de baterías. En ese ejemplo tenemos 4 baterías de 6 volt, 150 ampere-hora. Por lo tanto, la línea de la serie, por ejemplo, de arriba es una línea de 24 volts 100 ampere-hora. La de abajo es de 24 volts 100 ampere-hora. Al estar en paralelo, lo que sucede es que se duplica la capacidad del banco, ¿sí? Es decir, se suma la capacidad, pero la tensión es la misma, a diferencia de la conexión en serie. Entonces, en este caso particular, como son dos strings o dos arreglos de 150 ampere-hora, en paralelo vamos a tener un banco de baterías de 300 ampere-hora, pero la tensión es la misma que una serie, que es de 24 volt. Esto es lo más utilizado para justamente cuando realizamos un dimensionamiento y nos da, por ejemplo, una capacidad de 500 ampere-hora, que debe ser el banco de baterías, lo que hacemos muchas veces es colocar dos cadenas de baterías de 250 ampere-hora, ¿sí?
Bueno, algunos ejemplos de lo que no se debe hacer con el conexionado paralelo. Y vamos a ver por qué cada uno, ¿no? El primero de la izquierda tiene baterías conectadas en paralelo y fíjense que no tiene la conexión como debe ser, ¿sí? Tiene el borne positivo y el negativo, la misma batería y de ahí va hacia las otras. Por lo tanto, eso es erróneo. Para subsanarlo deberíamos agarrar cualquiera de los dos bornes, tanto el positivo como el negativo, uno de los dos que elijamos, y los ponemos del otro lado del banco de baterías, ¿sí? Por otro lado, en la imagen de arriba a la derecha, el conexionado es de la misma manera, es decir, está conectado al primer elemento y de ahí va hacia las demás. Y en la última imagen de abajo vamos a verificar que hay una mezcla de baterías. Esto tampoco es correcto, no se pueden mezclar baterías de distintas capacidades, ¿sí? Tienen que ser las mismas baterías colocadas en paralelo. Comenzamos con lo que es inversores. ¿Qué es un inversor de corriente? Bueno, es un dispositivo electrónico que convierte corriente continua en corriente alterna. Transforma la energía almacenada del banco de baterías para alimentar los consumos del hogar. Hay diferentes tipos de formas de onda de salida, hay que tenerlo en cuenta. La imagen tiene tres, en este caso la primera es la onda cuadrada. Esta onda es nada más de ejemplo, no hay inversores que tengan ondas cuadradas de salida, ¿sí? Abajo a la izquierda tenemos onda senoidal modificada, hay inversores que existen todavía y se fabrican con onda senoidal modificada. Es una onda que lo que hace es tratar de equiparar una onda senoidal pura, ¿sí? Tiene el mismo valor eficaz, pero no tiene el mismo comportamiento generalmente un equipo cuando es alimentado con onda senoidal modificada que cuando es alimentado con onda senoidal pura. ¿Qué tipo de problemas puede generar este tipo de onda de salida? Bueno, principalmente en dispositivos que tengan fuentes switching, por ejemplo, de entrada suelen hacer un zumbido o ruido. Si son equipos que tienen algún tipo de microcontrolador o microprocesador que toma una frecuencia de la red, suelen funcionar con errores, ¿sí? Cafeteras del tipo Nespresso, por ejemplo, no funcionan con esto. Máquinas de hielo tampoco, para, por ejemplo, una solución en los barcos, ¿sí? Bueno, radios suelen hacer zumbidos y ruidos. Tengamos en cuenta que los equipos QMAX, todos los equipos, dan una onda senoidal pura de salida, ¿sí? Que es la que es compatible con todos los tipos de consumo que existen en un hogar, ¿sí? Y es la onda más comúnmente utilizada, ¿no? Porque es la que tiene la red eléctrica. Bueno, una definición de un sistema off-grid. Es aquel sistema que no permite la inyección de energía a la red. No obstante, permite la acumulación de energía a través de un banco de baterías, otorgando un backup o respaldo en caso de suministro eléctrico principal. Si es que existe el suministro eléctrico principal, ¿no? Puede ser que el cliente de campo no tenga directamente algún tipo de suministro porque no tiene grupo, no tiene red eléctrica ni nada. Y bueno, ese sistema también es denominado off-grid puro, ¿sí? Puro porque no tiene ninguna otra fuente de alimentación. Bueno, en viviendas rurales donde no se cuenta con el suministro de la red, se puede utilizar un inversor para alimentar los consumos con la energía almacenada en el banco. La autonomía del suministro está condicionada por el consumo de la vivienda y la capacidad del banco de baterías. Se puede trabajar en conjunto con un grupo electrógeno para realizar la carga de las baterías para luego alimentar los consumos a través del inversor y la energía almacenada en el banco de baterías, ¿sí? Cuando no disponemos de un grupo electrógeno o queremos prescindir del mismo, se deberá utilizar un sistema para la recarga a través de paneles solares y un regulador de carga solar. Bueno, brevemente lo que dice acá es que tenemos, por ejemplo, una opción para el cliente rural, ¿sí? Que es, por ejemplo, una primera opción, utilizar un inversor cargador con un banco de baterías y un grupo electrógeno que el cliente ya posee. ¿Qué se le puede ofrecer a ese tipo de cliente? Bueno, una solución para bajar la cantidad de horas de uso del grupo electrógeno, ¿sí? Tal vez con el uso del grupo durante, un ejemplo, 2 horas, ¿sí? Se realiza una recarga completa al banco de baterías y ese cliente después apaga el grupo y se maneja solamente con la salida del inversor hasta el otro día. En el caso de que, por ejemplo, el cliente no tenga grupo electrógeno o no lo quiera utilizar, se puede generar una carga del banco de baterías a través de
otro sistema de energía, como puede ser paneles solares y un regulador de carga solar. Bueno, algunos datos de lo que son los inversores QMAX, ¿sí? Lo que vemos ahí es un PCB, una placa, que es la parte lógica de los equipos, ¿sí? Contiene un microcontrolador con un software embebido. Los equipos QMAX, según la serie, vamos a ver ahora después serie FC y SP, pueden otorgar hasta 3 veces la potencia nominal, ¿sí? Un pico de 3 veces la potencia nominal. Lo fabricamos íntegramente en Argentina, ¿sí? La fábrica está ubicada en Floresta. Y contienen internamente un transformador de núcleo de hierro de silicio grano orientado, que esto nos brinda una muy alta calidad en lo que es el producto que nosotros fabricamos. También un alto costo de fabricación, ¿no? El transformador se lleva cerca del 40% del valor del equipo. Bueno, tenemos líneas de inversores de 12, 24 y 48 volt. ¿Sí? Los inversores de 12 volt generalmente se utilizan cuando no queda otra, digamos, que utilizar este tipo de inversor, como puede ser en embarcaciones o equipos como motorhome, ¿sí? O vehículos. En 24 volt, sistemas off-grid pequeños, ¿sí? Y en 48 volt, sistemas off-grid medianos y grandes. Ahora vamos a ver el tema del dimensionamiento más adelante. Tenemos dos líneas de inversores, principalmente, una línea FC y una línea SP. La línea FC son inversores de 1000 y 2000 en 12, 24 y 48 volt. Y la línea SP tiene un inversor de 3300 en 24 y un inversor de 4000 en 48 volt. ¿Sí? Una de las diferencias entre las dos líneas es que, por ejemplo, la línea FC otorga picos de consumo de 2 veces la potencia nominal y la línea SP 3 veces la potencia nominal. ¿Sí? Por otro lado, la salida en general es de 220 volts, 50 ciclos, pero se pueden fabricar a medida de 110 volts, 60 Hz, ¿sí? Sistemas trifásicos de 380 y sistemas paralelos para lo que es sumatoria de potencia. Bueno, un poquito lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Las diferencias entre la línea SP y la línea FC. Bueno, como mencioné anteriormente, es 2 veces en la línea FC, el pico de arranque o pico de consumo, y la línea SP tiene 3 veces, puede venir o no con cargador, según como lo pidamos, ¿sí? Y la potencia nominal en la línea SP está tomada hasta 40 grados de temperatura ambiente y en la serie FC hasta 30 grados de temperatura ambiente. Por encima de cualquiera de las dos temperaturas vamos a tener un derrateo por temperatura. Es decir, vamos a necesitar consumir por debajo de la potencia nominal para que el equipo no nos corte por sobretemperatura. Hay algo a tener en cuenta y es muy importante, es que los equipos nuestros, los equipos QMAX, cortan por temperatura del transformador. Por lo tanto, nos brinda una elasticidad o una cierta tolerancia a eventos de sobreconsumo que estén más o menos controlados, ¿no? En un equipo, por ejemplo, de 2000, podríamos llegar a consumir 2300, 2500 watts durante unos minutos, ¿sí? Para encender algún tipo de carga o consumo en especial. Bueno, algunas de las características que mencioné era el corte por temperatura, la tolerancia sobre potencia, que es en función de la temperatura del equipo y del transformador, y que están calculados para otorgar una potencia nominal las 24 horas a 25 grados centígrados. Bueno, partes de un sistema off-grid, ¿sí? Como vimos anteriormente, vimos algo de lo que es baterías, ¿sí? Estábamos viendo lo que es inversores, y faltaría lo que sería la generación de energía también, ¿no? Entonces, hay tres partes principales del sistema. Si lo vemos desde la parte donde inicia la energía, podríamos decir que primero está la generación, luego está la acumulación de esa energía y luego está la conversión, ¿sí? Tenemos un producto para lo que es la generación de energía, que es nuestro regulador de carga MPPT, y tenemos productos para lo que es la conversión de esa energía, que son los inversores o inversores cargadores, ¿sí? Además, para lo que podría llegar a ser generación de energía a través de un grupo electrógeno, tenemos también y fabricamos cargadores de batería del tipo switching. Más adelante lo vamos a ver. Vamos a dimensionar entonces un sistema off-grid,
¿sí? Es decir, un sistema aislado. ¿Qué vamos a necesitar para dimensionar ese sistema? Bueno, en principio vamos a necesitar el consumo en kilowatt por día, el listado de esos consumos, la disponibilidad del grupo electrógeno, la potencia del grupo, si es que tiene, la autonomía requerida por el cliente sin sol y sin grupo, es decir, sin generación de energía de ningún tipo, ¿no? Y la ubicación donde va a estar la instalación. Con esos datos vamos a armar una tabla, que es lo que vemos ahora en pantalla, donde tenemos un listado de consumos que tiene este cliente. En principio tiene, por ejemplo, 6 lámparas LED, una notebook, una heladera, una tele de 32, un decodificador, un microondas y una bomba de 3/4 de HP. ¿Sí? Por otro lado, como datos de esta instalación, tenemos que el cliente dispone de un grupo electrógeno, que la potencia de ese grupo es de 5 kVA, que la autonomía que requiere sin sol y sin grupo este cliente es de un día, y la ubicación de este cliente o de la instalación es en General Belgrano, Buenos Aires. ¿Sí? Algunas cosas a tener en cuenta de esta tabla, que es bastante importante en lo que es el dimensionamiento. Tenemos que tener la cantidad de los consumos, la potencia nominal de esos consumos y la potencia por grupo la vamos a calcular. El uso en horas por día. Debemos conocer la cantidad de horas que usa el cliente cada uno de los consumos para saber la cantidad de energía que vamos a necesitar. En el caso de que sean consumos del tipo inductivo, por ejemplo, o que sean motores, van a tener un consumo pico, ¿sí? Que no va a ser el nominal. Por lo tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y después con todo eso vamos a calcular la energía diaria que vamos a necesitar o que va a necesitar este cliente mínimamente. Entonces, comenzamos con lo que es la tabla. Vamos a ver si puedo compartir el puntero, entiendo que sí. Bueno, tenemos cantidad, 6 lámparas LED con una potencia nominal de 6 watts cada una, ¿sí? Potencia por grupo 36 watts. ¿Y de dónde sale esto? Bueno, simplemente de multiplicar los 6 watts de la potencia nominal por la cantidad de esos consumos. 6 por 6, 36 watts, ¿sí? Uso por día, 8 horas. Este cliente usa durante 8 horas 6 lámparas LED de 6 watts, ¿sí? ¿Tiene consumo pico? ¿Tiene pico? No, la verdad que no tiene pico porque no es una carga inductiva, ¿sí? Por lo tanto, la potencia pico va a ser la misma que la nominal, ¿sí? Va a ser la misma que la potencia nominal. ¿Y cuál sería ese pico? Y bueno, si prendiéramos todas las lámparas juntas, si las 6 lámparas las prenderíamos las 6 juntas, tendríamos una potencia pico de 36 watts, ¿sí? Y después la energía diaria que va a consumir este cliente solamente con estas 6 lámparas va a salir de la potencia por grupo, que es 36 watts, por la cantidad de horas de uso por día. 36 por 8 son 288 watts hora. Una notebook. Potencia nominal 80 watts, potencia por grupo 80, lo mismo porque es una sola, ¿sí? Uso por día 4 horas, ya sabemos que la energía la sacamos de acá, por lo tanto 80 por 4, vamos a tener 320 watts hora. Pico no tiene porque es una carga informática, es decir, el pico es lo mismo que la potencia nominal, por lo tanto acá es lo mismo, ¿no? Lo tomamos directamente de la potencia por grupo. Si nosotros tendríamos dos notebooks acá, tendríamos potencia por grupo 160 watts y la potencia pico sería que esas dos notebooks se prendan al mismo tiempo, ¿sí? 160 watts sería en ese caso. Bueno, tenemos una heladera clase A con una potencia nominal de 135 watts, ¿sí? La potencia por grupo es igual, porque justamente es una sola heladera. El uso en horas por día para una heladera de un uso doméstico normal, de una familia tipo, se calcula 8 horas. ¿Sí? Igual por internet pueden sacar cálculos mejores o lo que ustedes estén necesitando, pero en general se calcula con 8 horas de autonomía. Si tienen el caso particular de que la heladera no les brinda el consumo que tiene, pero sí les brinda, por ejemplo, la energía anual, ¿sí? Van a poder tomar la energía anual dividida por 365 y les va a dar la energía diaria, ¿sí? Si ese valor lo dividen por 8 horas, les va a dar la potencia nominal de esa heladera. Aproximadamente, ¿no? Generalmente para lo que es un consumo de una heladera se calcula un pico de 3 o 4 veces la potencia nominal, ¿sí? Así que fíjense que como la heladera tiene una bocha y es una carga inductiva, ¿sí? Vamos a tener una potencia pico en el arranque, en el momento del arranque, ¿sí? ¿Cuál va a ser esa potencia pico? Bueno, yo en este caso utilicé un factor de 4 veces la potencia nominal. Si ustedes la pueden
medir con una pinza amperométrica que pueda medir los picos de consumo instantáneo, bárbaro. Si no, bueno, es cuestión de verificarlo desde la etiqueta de la heladera o calcularlo, ¿sí? En este caso, de 135 por 4 nos va a dar 540 watts. O sea, es decir, esa heladera consume 540 watts de potencia nominal durante un instante de tiempo. Después baja a 135, ¿sí? Para saber la energía diaria, bueno, en principio, como les mencioné anteriormente, si tuvieran la etiqueta pegada con los kilowatts anuales, lo dividen por 365. Si no, hacen la cuenta de 135 watts, o sea, la potencia nominal de la heladera, por la cantidad de horas que se usa esa heladera, que en general son 8 horas, ¿sí? Eso nos da cerca de 1 kilowatt, 1080 watts, un poquito más de 1 kilowatt de energía. Por ahora, la energía más grande consumida es de la heladera, ¿sí? Después tenemos una TV LED de 32 con un consumo nominal de 80, la potencia por grupo es 80 igual, ¿sí? El uso por día son 4 horas, por lo tanto ya sabemos que son 80 por 4, 320 de energía, y potencia pico 1 porque no tiene pico. Lo mismo con el Deco, ¿sí? Microondas, 700 watts, potencia por grupo lo mismo porque es uno solo. Uso por día 0,25. ¿Qué significa esto? Bueno, en principio significan 15 minutos, ¿sí? De uso. 0,25 horas. Cantidad de picos 2 veces en este caso, este microondas. Por lo tanto, la potencia pico va a ser justamente la nominal por 2, ¿no? 1400 watts. Y el consumo de energía diaria se saca de los 700 watts de la potencia por grupo por 0,25. Eso nos da 175. Lo mismo con la bomba, ¿sí? Y vamos a verificar que la sumatoria de la potencia por grupo, ¿sí? La sumatoria de cada una de las potencias por grupo nos va a dar la potencia nominal del inversor, ¿sí? Por otro lado, la potencia pico también nos sirve para calcular el inversor. Hay que verificar si este inversor, si existiera un inversor de 1816 watts de potencia nominal, nos puede otorgar un pico de 3600, ¿sí? Después, por otro lado, la energía diaria, la sumatoria de esta energía diaria, nos va a servir para calcular la cantidad de paneles y la capacidad del banco de baterías, ¿sí? Así que si están de acuerdo, vamos a continuar con la presentación. Y vamos a entrar en la parte de los cálculos. Bueno, comenzamos con lo que es el inversor, ¿sí? El inversor tiene que poder soportar, ¿sí?, una potencia nominal por encima de los 1816 watts. Es decir, el inversor debería soportar esta potencia. Por lo tanto, ya sabemos que al tener nosotros serie de 1000 y 2000, uno de 1000 no nos alcanza, tendría que ser un inversor de 2000 watts, ¿sí? La potencia pico del inversor debería ser más alta que 3671 watts. Es decir, 3671 sale de la sumatoria de los picos cuando se arrancara todo junto al mismo tiempo, ¿sí? Por lo tanto, esa es la peor condición que se genera, ¿sí? Entonces, ese inversor que vamos a asignar para este dimensionamiento debería soportar mínimamente esta potencia pico, ¿sí? Por lo tanto, acá ya vemos que es un inversor de 2000, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una potencia nominal de 1800, ¿sí? Por lo tanto, tendría que ser por encima de eso. Y después una potencia pico de 3600. Si ponemos un inversor de 2000, línea FC, tiene potencia nominal de 2000, o sea, estamos bien. Y por otro lado, la pico es 2 veces la nominal, que es 4000. Así que en la peor condición, el inversor lo va a soportar más que bien. Por otro lado, el banco de baterías, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, en principio ese banco de baterías lo vamos a calcular en función de qué. Tenemos que asignar una tensión de ese banco de baterías antes, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que definir de cuánto va a ser nuestro banco de baterías, si va a ser de 12, de 24 o de 48. Una forma rápida de sacar sacar esta respuesta es, para consumos inferiores o hasta 1000 watts, ¿sí?, de potencia nominal, se pueden utilizar bancos de 12, ¿sí? De 1000 a 2000, 2500 podría llegar a ser, se pueden utilizar bancos de 24 volt, ¿sí? Y por encima de esa potencia ya bancos de 48.
En el caso de que ustedes puedan armar todo en 48, siempre es mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque se pierde mucho menos en lo que es la conversión de energía, se aprovecha mucho más un regulador de carga, mientras más alta es la tensión del banco de baterías, ¿sí? En este caso en particular, yo asigné 24 volt, ¿sí? Por esta regla que yo les dije, ¿no? Que hasta 2000, de 1000 a 2000 watts de potencia nominal, podríamos usar un banco de 24. Entonces, ¿cómo se calcula, por ejemplo, el banco de baterías? Va a salir de la energía diaria, que es la suma de la última tabla, si se acuerdan, de la última columna, 2511 watts hora, sobre un factor de pérdidas que es 0,85 que se utiliza, sobre la tensión del banco de baterías que asignamos nosotros, que en este caso era 24, ¿sí? Todo eso multiplicado por la cantidad de días de autonomía nos va a dar la capacidad que debería tener ese banco de baterías, ¿sí? Eh, para otorgar esa energía durante un día, ¿sí? Ahora, hay algo a tener en cuenta. ¿Se acuerdan que al principio de la charla vimos que el banco de baterías en función de la profundidad de descarga puede durar más o menos, ¿sí? Sacamos o generamos mayor vida útil con descargas de bajo porcentaje, ¿sí? O sea, si sacamos poca cantidad de energía, ese banco de baterías nos va a durar mucho tiempo. ¿Qué pasa? Si nosotros agarramos y dimensionamos con una descarga del 10%, el banco de baterías nos va a quedar enorme, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque justamente, si este fuera el caso, ¿no? Si yo quiero hacer una descarga de un banco de baterías del 10%, fíjense que para la energía que consume este usuario yo necesito mínimamente 123 amperios, ¿sí? Si yo quisiera descargar un banco de baterías al 10%, tendría que poner por lo menos un banco de 1230 amperios. ¿Se entiende? Porque justamente si le sacáramos 123 amperios, estaríamos haciendo una descarga del 10%. ¿Qué es lo que hacemos generalmente? Se dimensiona con una profundidad de descarga del 50%, o sea, la mitad. Con esto vamos a tener una vida útil aproximada del banco de baterías, que eso lo pueden verificar cada uno en la hoja de datos del tipo de baterías que van a usar y demás, pero en función de una descarga del 50%, generalmente andamos entre 3 y 4 años de vida útil de ese banco de baterías. ¿Cómo hacemos una descarga del 50? Bueno, simplemente tomamos este valor y lo multiplicamos por 2, ¿sí? Este banco de baterías debería ser de 246 amperios, ¿sí? Por otro lado, tenemos los paneles solares, ¿sí? Para retomar, perdón, el inversor sería una solución de un inversor de 2000 en 24 volt, ¿sí? Después tenemos un banco de baterías que debería ser de 250 amperios más o menos. Y vamos a calcular la cantidad de paneles, ¿sí? Horas de sol promedio, 5. Tenemos horas de sol promedio 5. ¿De dónde sale ese dato? Bueno, va a salir de una base de datos. Pueden utilizar, por ejemplo, la base de datos de la NASA, ¿sí? Pueden poner base de datos NASA en Google y les va a aparecer, ¿sí? ¿Qué van a hacer con esa base de datos? Bueno, pueden verificar según la ubicación de la instalación qué cantidad de horas solares vamos a tener disponibles, ¿sí? Justamente para qué, para saber qué cantidad de energía se puede generar con esos paneles, ¿sí? En ese tiempo de uso. ¿Cómo se calcula entonces la cantidad de paneles y demás? Bueno, se va a tomar también nuevamente la energía diaria que consume el usuario sobre las pérdidas, que es 0,85, sobre las horas de sol que se verificaron en la base de datos, sobre la potencia pico del panel, que generalmente se pueden utilizar paneles de 60 celdas o de 72, después vamos a ver un poquito más adelante las diferencias, sobre un factor de seguridad. Y acá puse rendimiento de panel STC. Ahora vamos a ver después más adelante qué es esto, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, haciendo la cuenta, ¿sí? Podemos verificar que nos da 2,45 paneles, es decir, 3 paneles. 3 paneles deberíamos utilizar para generar esa cantidad de energía en 5 horas de sol, ¿sí? Pero fíjense que yo acá puse horas de sol promedio, ¿sí? Y esto lo puse a propósito yo, porque este cliente tiene un grupo electrógeno, ¿sí? Entonces, si nosotros utilizáramos las horas solares promedio, esto indica que si es promedio, puede ser que, por ejemplo, en alguna época del año haya
mayor cantidad de disponibilidad de horas, es decir, vamos a tener mayor cantidad de energía generada, y en otra época del año, como puede ser el invierno, nos quedemos cortos, ¿sí? Haya menos cantidad de energía, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, en principio, la solución sería 3 paneles de 330 watts, ¿sí? Pero además, al poner 3 paneles vamos a requerir que en invierno o en épocas de baja generación solar, este cliente va a tener la necesidad de encender el grupo electrógeno, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo lo va a usar ese grupo por día? Bueno, vamos a verificarlo. Acá puse, por ejemplo, las horas del sol en invierno, 2,5 horas. Es decir, de las 5 horas promedio, ¿sí? En invierno reales hay 2 horas y media. Por lo tanto, ¿sí? Vamos a tener la mitad de la energía generada, ¿sí? Cerca de la mitad, porque en realidad, fíjense que son 2,45 paneles y vamos a poner 3. Por lo tanto, 2,45 obviamente no podríamos poner, o ponemos 2 o ponemos 3. Si ponemos 2 paneles, ¿qué sucede? Y bueno, nos vamos a quedar más cortos de energía. Si ponemos 3, aunque sea, lo compensamos un poco. Bueno, ¿qué vamos a verificar ahora? ¿Cuál va a ser el saldo de energía? O sea, cuánto nos va a faltar cargar ese banco de baterías para que el usuario no se quede sin alimentación, ¿sí? Si los paneles generan en invierno, en promedio, con 5 horas generan la energía que necesita el cliente, con 2 horas y media generalmente no lo van a poder conseguir, ¿sí? Entonces van a generar menos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer esta cuenta va a ser la energía consumida por el usuario sobre el factor de pérdidas menos, acá puse 4 paneles, me equivoqué, son 3 paneles por 0,73 por 2,60 por 2 horas y media, ¿sí? Me quedó mal esta parte de la diapositiva. Son 3 paneles por 0,73 por 330 watts, que es lo que vamos a utilizar acá, ¿sí? Esto nos va a dar un saldo de energía, ¿sí? 2 horas y media nos va a dar un saldo de energía, es decir, lo que necesita el usuario menos lo que generan esos 3 paneles, ¿sí? Nos va a faltar aproximadamente 1 kilowatt. Entonces lo que vamos a calcular después es cuántas horas tiene que encender el grupo electrógeno este cliente para generar ese kilowatt que nos está faltando, ¿sí? Entonces nos da 1056 watts hora sobre 24 volt sobre 20 amperes. ¿Y qué son 20 amperes? Bueno, lo que carga el inversor cargador de 24 en este caso, ¿sí? Se pueden verificar las especificaciones a través de la web nuestra, de QMAX, de cada uno de los equipos, ¿sí? Entonces sería 1056 sobre 24 sobre 20 amperes, nos da aproximadamente 2 horas y cuarto que este cliente tiene que encender el grupo por día cuando estemos en invierno, por ejemplo, cuando esté en invierno y haya poca generación. Siempre y cuando este cliente siga realizando el mismo consumo, ¿no? Si sigue teniendo el mismo consumo. Si suma mayor cantidad de energía diaria porque adquiere más dispositivos y demás, no le va a alcanzar y va a tener que encender el grupo durante mayor tiempo. Bueno, continuamos con lo que son los modos de operación de los inversores cargadores. En principio, comenzamos con lo que es el modo inversor cargador. Esto es específico de nuestros equipos, ¿sí? Se utiliza con grupo electrógeno. Si mide una entrada AC, es decir, si mide una tensión de línea de entrada, el equipo lo que hace es puentear entrada y salida, a lo cual nosotros denominamos bypass, hace el bypass, ¿sí? Y alimenta los consumos directamente con la entrada. Es decir, si nosotros prendemos el grupo, va a tener todo el consumo de grupo electrógeno, ¿sí? Y además de eso, se va a poner a cargar baterías, en el caso de que esté habilitado el cargador. ¿Qué permite este modo de operación inversor cargador? Bueno, una mayor tolerancia a la carga con grupo electrógeno, ¿sí? Van a verificar, no sé si alguno ya comenzó a instalar equipos de otras marcas, que suelen tener problemas con grupos electrógenos, ¿sí? Nuestros equipos en particular están diseñados para tomar la carga del grupo electrógeno en cualquier condición. Acá vemos un ejemplo de una instalación con inversor cargador, ¿sí? En este caso se están utilizando 2 reguladores de carga QMAX con un inversor cargador 4048 y 8 paneles de 330, si no me equivoco, con grupo electrógeno.
Acá vemos un esquemático de lo que sería una instalación con grupo electrógeno, ¿sí? Vemos los paneles, un descargador de corriente continua que es para ayudar a evitar daños por descargas atmosféricas, fusibles o térmicas entre los paneles y el regulador de carga solar, fusibles y térmicas de la salida del regulador de carga al banco de baterías, fusibles entre el inversor cargador y el banco de baterías, y después tenemos grupo electrógeno con una térmica y disyuntor de entrada hacia el inversor cargador, y de la salida del inversor cargador, disyuntor y térmica también con un descargador de corriente continua. ¿Por qué se pone un descargador de corriente continua en la parte de la salida? Generalmente se pone cuando tenemos cable soterrado, por ejemplo, ¿no? Desde la salida del inversor hasta los consumos existen unas distancias importantes, entonces se coloca el cable soterrado, ¿sí? Ni hablar de cable aéreo, ¿no? Porque justamente atrae más las descargas atmosféricas, pero ya de por sí el cable soterrado la suele atraer, entonces se colocan descargadores de sobretensión entre los consumos y el inversor. Segundo modo de operación. Modo backup. El inversor verifica la tensión de línea. Si la entrada es correcta, alimenta por bypass. Si la entrada no es correcta, sigue en modo inversor, ¿sí? ¿Para qué se utiliza este modo en particular? Cuando tenemos red eléctrica, ¿sí? Cuando tenemos red eléctrica. Es una solución de respaldo. Si ustedes, por ejemplo, le tienen que hacer una instalación a un cliente que necesita tener tensión o alimentación ante el corte de suministro, configuran el equipo en modo backup, ¿sí? Y el equipo lo que va a hacer es medir la tensión de entrada. Si está dentro de un rango especificado, digamos, si está dentro del rango que se considera que es correcta la red, el equipo va a alimentar los consumos con la red, ¿sí? Y va a mantener cargado el banco de baterías. Si el equipo considera, ¿sí? Según lo que esté configurado, que está fuera del rango, bueno, lo que va a hacer es alimentar en modo inversor a través del banco de baterías hasta que la red vuelva al rango de uso normal, ¿sí? Ese rango de entrada es configurable. Lo pueden verificar en el manual cómo se realiza la configuración. Acá tenemos una solución backup, por ejemplo, una solución de respaldo. Bueno, y el esquema eléctrico es la red eléctrica, descargadores de sobretensión, que generalmente están puestos a la salida del transformador de baja de la red. Ustedes pueden colocar más descargadores en la entrada. Térmica disyuntor, inversor cargador con banco de baterías. Térmica disyuntor de salida con descargador, ¿sí? Tercer modo, interactivo. El inversor verifica la tensión de batería y se utiliza cuando existe red eléctrica y se busca un ahorro con paneles. Es decir, este modo de operación interactivo se usa también con red eléctrica, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen específicamente este modo de funcionamiento? Bueno, genera un ahorro y un backup ante el corte de suministro, ¿sí? Lo que va a intentar hacer el inversor es alimentar la mayor cantidad de consumo con la energía generada a través de los paneles solares. Cuando la generación baja, se empieza a descargar el banco de baterías y va a haber un punto que nosotros vamos a setear, un valor que nosotros vamos a setear para lo que es batería descargada, que cuando llegue ese valor lo que va a hacer es un bypass, o sea, va a alimentar con la red eléctrica, ¿sí? Generalmente para este tipo de modos, como es un ahorro y demás, se recomienda generar descargas de muy poca profundidad, generalmente un 20%, ¿sí? De lo que es la capacidad del banco. Por lo tanto, se suele poner mayor cantidad de paneles solares, ¿sí? Y se configura el valor de batería descargada en un nivel alto, como para que esa batería se descargue poco, ¿sí? Bueno, entonces va a pasar, cuando esté la batería cargada, va a pasar a modo inversor y va a pasar a descargarla. Y cuando esté la batería descargada, va a pasar a modo bypass, es decir, a red eléctrica. Los dos valores en particular que se configuran es valor paso a red y valor retorno de red, que están en el menú avanzado. Bueno, y acá tenemos una instalación en modo interactivo. Fíjense que tenemos 6 paneles, un regulador de carga solar, un inversor cargador QMAX, ¿sí? Ambas cosas QMAX. Este es el control remoto del inversor cargador, las protecciones y un banco de baterías de plomo ácido, ¿sí? Este cliente se alimenta cerca de las 10 de la mañana hasta las 19 horas con la energía a través de los paneles solares,
Después se empieza a descargar un poco el banco de baterías hasta que pasa a red, ¿sí? Bueno, y esta es la instalación más compleja, ¿no? Porque tiene la red eléctrica, tiene los paneles con el regulador de carga, el inversor cargador con el banco de baterías y la salida hacia los consumos, ¿sí? Bueno, sistema trifásico QMAX, ¿sí? Está disponible a pedido en la serie SP, únicamente en la serie SP, ahora vamos a hablar un poco. Permite conformar una trifásica y contiene un solo control remoto para el sistema completo. ¿Qué es en sí un sistema trifásico? Bueno, son tres equipos línea SP puestos en paralelo, ¿sí? Esos equipos que están puestos en paralelo llevan una comunicación entre sí, que lo que hace esa comunicación es vincular un equipo máster con los dos esclavos, ¿sí? Algo a tener en cuenta y que es muy importante es que estos equipos no se pueden poner en paralelo si no fueron fabricados para ese fin, ¿sí? Es decir, no pueden agarrar tres equipos de la serie SP, ponerles un cable de interconexión y hacerlos trifásicos. No. Esos equipos tienen que tener un módulo interno, que justamente se llama módulo trifásico, el cual se pone únicamente en fábrica y es necesario para poder paralelizarlos, ¿sí? Entonces, sí o sí, para conformar una trifásica se debe pedir como una trifásica, ¿sí? Otra cosa a tener en cuenta es que fíjense la conexión que se realiza entre los equipos. Hay algo en particular en esta conexión. Esta conexión es del tipo guirnalda. Fíjense, el negativo va al primer equipo de forma directa. Del primero va al segundo, del segundo va al tercero, ¿sí? Es decir, que el tercero tiene la mayor longitud de cable hasta el negativo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ese tercer equipo que tenía la mayor longitud de cable tiene el cable positivo más corto. Fíjense que el positivo va directo a este equipo, de ahí va el segundo, de ahí al tercero. Entonces, el equipo que tiene el positivo corto tiene el negativo más largo y el equipo que tiene el negativo corto tiene el positivo más largo, ¿sí? De esa forma se compensa. Este sistema trifásico genera una trifásica real de 3 por 380, ¿sí? Se pueden alimentar cargas trifásicas como ser motores, ¿sí? Y también se pueden alimentar cargas monofásicas tomando cada una de las fases y el neutro, ¿sí? Em, ya salen configurados de fábrica como un sistema trifásico. Está disponible el sistema trifásico interactivo, por ejemplo, o sea, pueden dar una solución de ahorro y demás con un sistema trifásico, o también un backup. Acá tenemos un ejemplo de un sistema trifásico. Son tres equipos puestos en paralelo uno atrás del otro, uno al lado del otro, y las protecciones necesarias para este sistema. Por otro lado, tenemos un sistema paralelo que también es muy parecido, pero es monofásico y es hasta dos equipos, ¿sí? En el otro es hasta tres equipos y acá es hasta dos equipos, ¿sí? Se utiliza para duplicar potencia. Fíjense que el esquemático de la conexión es la misma, ¿sí? El que tiene el positivo más corto tiene el negativo más largo y el que tiene el negativo más corto tiene el positivo más largo, ¿sí? Tiene el cable de intercomunicación conectado, ¿sí? Y en principio va a salir fase y neutro de los equipos y van a poder alimentar cargas del doble de potencia de uno solo, ¿no? O sea, si fueran dos equipos de 4000, podrían alimentar consumos de hasta 8000, ¿sí? También está disponible el modo interactivo paralelo. Bueno, módulo MAG. También es un módulo que se incorpora a pedido en los equipos. Es un módulo de arranque de grupo, ¿sí? ¿Para qué sirve? Justamente para arrancar y apagar el grupo electrógeno si las baterías están cargadas o descargadas, ¿sí? Es una solución que automatiza el grupo electrógeno, ¿sí? Entonces, ustedes con este módulo de arranque de grupo lo que pueden hacer es poner un sistema completo y en caso de que haya muy poca generación o haya muy baja generación o no exista la generación porque está lloviendo, lo que va a hacer el sistema automáticamente es arrancar el grupo electrógeno y pararlo en caso de que las baterías estén completas, ¿sí? ¿Cómo es que se enciende y se apaga? Bueno, principalmente se enciende cuando el grupo llega a la tensión de batería baja, ¿sí? Este valor es configurable. Se enciende el grupo cuando la tensión de la batería es baja, ¿no? Se configura un valor de batería baja para la cual debe arrancar el grupo electrógeno. Y se apaga cuando la tensión de batería superó determinado valor, que también es configurable. Ustedes pueden configurar un valor, por ejemplo, de la etapa 2, cuando llegue a ese valor, que se apague el grupo electrógeno. Bueno, después existen dos accesorios para lo que son los inversores
que uno es el dongle Wi-Fi, el cual permite realizar un monitoreo de la instalación, ¿sí? De forma remota siempre y cuando haya Wi-Fi en el lugar. Hay algo a tener en cuenta con este tipo de dispositivos, es que van en el lugar del control remoto, ¿sí? Es decir, tienen que sacar el control remoto para poner el dongle Wi-Fi, ¿sí? Y ese dongle Wi-Fi debe tener muy buena señal de Wi-Fi, ¿sí? Debe estar cercano al router, no puede estar lejos. Si no, van a tener que poner algún tipo de repetidor en donde está el lugar de la instalación. Y después está el sensor de temperatura de baterías que nos permite realizar una carga compensada por temperatura y es compatible con cualquier dispositivo QMAX, tanto para el inversor cargador como el regulador de carga solar y el cargador de baterías línea CW. Bueno, esto es un poco la plataforma web. Los invito a que ingresen cuando quieran, iot.qmax.com.ar, ¿sí? Van a necesitar un usuario y clave que lo pueden generar. Eh, Me pueden contactar a mí por WhatsApp o bueno, a la gente de Fargia para que les dé de alta el usuario, ¿sí? En principio esta solución lo que brinda es un monitoreo remoto de la instalación. Podemos verificar consumos, tensión de batería, cantidad de energía almacenada en el banco, la consumida por el usuario, etcétera, ¿sí? En función de eso, muchas veces este tipo de solución ayuda a no ir a una instalación en caso de que el cliente, por ejemplo, esté consumiendo de más, ¿no? O sea, si no existe realmente un problema, sino que el cliente está consumiendo o agregó consumos, es posible que no tengan la necesidad de ir a la instalación, sino simplemente hablar por teléfono con el cliente y darle algún tipo de solución remota. Bueno, algunas de las cosas que se pueden ver en esta plataforma web es la tensión de baterías, la energía consumida, la potencia de salida instantánea, la potencia de entrada del grupo electrógeno, rango de carga del cargador, temperatura del transformador, bueno, varias cosas que se pueden ir sumando encima, ¿eh? No es solamente eso. Bueno, vamos con la parte de la generación de energía, también en kilowatt. Todo lo que es energía lo vamos a manejar en kilowatts hora. La generación obviamente está brindada por los paneles solares, ¿sí? Está brindada por los paneles. Los módulos solares deben instalarse de cara al norte en el hemisferio sur. El ángulo de inclinación óptimo está determinado por la ubicación, latitud, y acá puse, por ejemplo, la herramienta de cálculo, que esta es la página de la NASA, power.larc.nasa.gov, bueno, /data access. ¿Qué es lo importante de todo esto? Bueno, en principio que los paneles deben ir apuntando al ecuador, por lo tanto van a ir hacia el norte, ¿no? Hacia el norte. Y por otro lado, que el ángulo de inclinación está brindado o está dado y condicionado por la latitud, es decir, está generalmente condicionado por la ubicación de esa instalación, ¿sí? No va a ser el mismo ángulo de inclinación si estamos en el norte del país o en el sur del país, ¿sí? Por lo tanto, ese ángulo de inclinación va a variar y eso lo van a poder encontrar en la página de la NASA, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, en la parte de soporte y descargas de la web QMAX van a tener un instructivo de cómo realizar o cómo buscar y utilizar la herramienta de cálculo de la NASA, ¿sí? Que está creado. Pero bueno, lo importante de todo esto es los paneles van a ir apuntando al norte y el ángulo de inclinación va a depender de la ubicación, ¿sí? Bueno, durante el día, ¿por qué? ¿Por qué va a depender de esto, no? Bueno, justamente porque debido a la inclinación de la Tierra, el Sol aparece más alto en el cielo en verano y los días son más largos, ¿sí? Si el Sol está más alto, nosotros buscamos que la incidencia del Sol, los rayos, incidan de forma perpendicular al panel, ¿sí? Entonces va a cambiar. Si el Sol está más alto en verano, obviamente el ángulo de inclinación va a ser distinto a lo que es el invierno, que está más bajo, ¿sí? Así la cantidad de energía solar que llega a la Tierra varía según la época del año y la ubicación en la Tierra. Cuanto más cercano se esté el Ecuador, habrá menos variación entre verano e invierno. Es decir, los países de Centroamérica, los paneles generalmente los colocan de forma horizontal, ¿sí? Y no tienen esta variación tan importante como puede ser en el sur de Argentina, que van en un ángulo bastante elevado, ¿no?
Y la radiación solar, o esto es una definición, ¿no? De radiación solar o insolación, es la acumulación de energía promedio durante un periodo de tiempo por unidad de superficie. Normalmente es medida en watts por metro cuadrado, ¿sí? O watts sobre metro cuadrado. Bueno, y acá tenemos algunas imágenes de lo que mencionábamos acá arriba, ¿no? En verano el sol está más alto, por lo tanto, si nosotros buscáramos un ángulo de inclinación, debería ser más grande en verano que en invierno, ¿no? Que es un ángulo de inclinación más chico. Eso es lo que dice principalmente esta presentación. Vamos a ver algunas características de un panel fotovoltaico, ¿sí? En principio, la potencia máxima de este panel, el que tomé de ejemplo, ¿sí? Es un panel de 250 watt pico, ASTC dice acá. Tensión de potencia máxima, BP max, 30 volt, o sea, la tensión a potencia nominal, se podría decir, es de 30 volt. La corriente a esa potencia nominal es de 8,26 amperes. La tensión a circuito abierto es de 37,3. Fíjense, ¿no? Que cuando está en uso el panel, es decir, cuando estamos consumiendo una determinada potencia, o estamos generando una determinada potencia, tenemos 30 volt. Cuando está a circuito abierto, es decir, que no estamos generando ningún tipo de consumo, 37 volt. ¿Sí? Vemos acá algunas características, ¿no? Y la corriente en cortocircuito, si pusiéramos en corto directamente el panel, es de 8,9, es decir, es más alta que la corriente a potencia máxima. Bueno, una manera de especificar o clasificar los paneles es en función de la cantidad de celdas que lo componen, ¿sí? La cantidad de celdas que se encuentran en serie dan la tensión al circuito abierto y la tensión en el punto de máxima potencia. Si nosotros tenemos más o menos cantidad de celdas en serie en un panel, vamos a tener distinta tensión, ¿sí? Justamente sería algo así como la cantidad de baterías en serie que ponemos en una cadena, ¿sí? Nos va a determinar la tensión. Solo que la tensión de una celda de un panel es de 0,62 volt aproximadamente, ¿sí? Entonces, podemos clasificar dos tipos de paneles principales, que son los paneles de 60 celdas y de 72. Los de 60 celdas tienen una tensión VOC aproximada, o sea, de circuito abierto, de 60 por 0,62. O sea, andan alrededor de los 37-38 volt a circuito abierto. Y los paneles de 72 ya llegan a los 44-45. Es decir, ahí ya vemos una diferencia, ¿no? En los paneles de 72 celdas, que generalmente son de mayor potencia, tenemos una mayor cantidad o tenemos un valor de tensión a circuito abierto mayor, ¿sí? Bueno, el fabricante del panel especifica características del panel ASTC, Standard Test Condition, y NOCT, ¿sí? Normal Operation Cell Temperature. ¿Cuál es la diferencia entre ambas cosas? Bueno, en principio es que las características ASTC son condiciones de laboratorio, ¿sí? Son condiciones ideales, que no es lo normal de uso de estos paneles, ¿no? O sea, el fabricante lo que hace es determinar unas características, ¿sí? Ideales para que ese panel llegue a la potencia que ellos mencionan. Ejemplo, 330 watts, ¿sí? Y las condiciones normales de funcionamiento son las que realmente entrega ese panel cuando lo estamos utilizando normalmente. Ahora, hay algo a tener en cuenta, ¿sí? Las condiciones ideales se dan en alguna oportunidad en el año, ¿sí? No es que siempre vamos a tener muy baja, digamos, generación de los paneles. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las características de las diferencias que hay, ¿no? Pero se puede dar que durante una época del año estemos cerca de la condición ideal, que generalmente es en primavera eso, ¿sí? Donde tenemos bajas temperaturas y muy alta generación solar, ¿sí? O irradiación solar. Bueno, acá vemos algunas características o parámetros de este panel, o de esto está sacado de una hoja de datos de un fabricante de paneles. Vamos a tomar como ejemplo el del medio, si quieren, ¿sí? Que es de 250. Entonces, características eléctricas del panel en STC, o sea, en Standard Test Condition de laboratorio, y características eléctricas en condiciones normales de funcionamiento, ¿sí? Ya vemos acá que, por ejemplo, define cuáles son las condiciones STC y dice que la irradiación está tomada a 1000 watts sobre metro cuadrado
La temperatura de la celda está en 25 grados centígrados y está una distancia de 1,5 atmósferas. ¿A qué me refiero con atmósferas? Es la distancia que recorre el rayo solar desde el sol hasta la incidencia del panel. ¿Sí? Es una unidad de distancia. Después, por otro lado, tenemos las condiciones NOT, que dicen, ya que la irradiación es 800 watts sobre metro cuadrado, o sea, ya vemos que es más bajo el valor. La temperatura ambiente es de 20, acá hablábamos de temperatura de celda y acá hablamos de temperatura ambiente. Y la velocidad del viento es de 1 metro sobre segundo, o sea, ya se consideran algunos parámetros distintos que ya no dejan de ser los ideales, ¿sí? Y vamos a notar cuál es la diferencia que hay entre ambos. En principio vamos a ver la potencia, ¿no? 250 watts en condiciones de laboratorio son 183 en condiciones normales. Ahí ya vemos que un panel de 250 en condiciones normales ya no rinde lo que dice, ¿no? Y después vamos a ver que todos estos valores van a bajar, ¿sí? Tanto la tensión de circuito abierto, ¿sí? Como la tensión a potencia nominal. La corriente de cortocircuito ya bajó también, fíjense. Y lo mismo con la corriente a potencia nominal. Es decir, tenemos una pérdida de lo que declara el fabricante con lo que realmente vamos a obtener de este panel. Bueno, y acá vemos un ejemplo que me interesa que lo veamos, que es un panel de 72 celdas, ¿sí? De 72 celdas, donde el mismo panel es un panel antiguo, fíjense que es un panel de 100 watt pico, es bastante antiguo, pero me interesa que se vea el concepto más que nada, que es, vemos que es un panel de 72 celdas que de un lado está puesto 36 más 36 en paralelo, ¿sí? Es decir, están puestos, este panel permitía, mediante una caja de conexión que tenía en la parte de atrás, cambiar el conexionado de las celdas, es decir, podíamos conectar 36 celdas en serie con otras 36 haciendo 72 en serie, o podríamos conectar 36 celdas en paralelo con 36 celdas, haciendo 72 celdas en total, pero 36 celdas por serie, ¿sí? Esto se traducía en algunos cambios que vamos a ver acá, ¿no? Vemos, por ejemplo, que la tensión a potencia nominal es de 18 volt, y si lo conectáramos todo en serie ya tenemos 36, es decir, el doble. La corriente a potencia nominal es 5,46, y si lo conectáramos en serie tendríamos la mitad, lo cual es correcto. La tensión al circuito abierto es de 22 volt, y en este que está en serie es 44,2. Y la corriente en cortocircuito es de 5,86 y este 2,93. Es decir, tiene los parámetros de intensidad de corriente la mitad, ¿sí? Pero la tensión es el doble, en el que está colocado todo en serie, ¿no? ¿Para qué se cambiaba una conexión o la otra antes? Bueno, simplemente porque se utilizaban este tipo de paneles en un rango de trabajo que no era el ideal. Y vamos a empezar a hablar un poquito de eso ahora. ¿Cuál es el rango de trabajo ideal? Bueno, el rango de trabajo ideal es de la curva de característica del panel. Cuando empieza a caer tenemos el punto de máxima potencia, ¿sí? De ese panel. Es cuando, fíjense que es el valor de la tensión nominal, que es 18,3, vendría a andar por acá, ¿sí? 18 volt con 3, y la corriente a potencia nominal sería 5,46 amperes. O sea, estaríamos cercanos a este punto, más o menos, a este punto, acá. En el otro panel, que ya es con todo en serie, fíjense que ya la tensión a potencia nominal, o sea, en el punto de máxima potencia, ya es 36 y pico, estaríamos por acá, y la corriente a potencia nominal es 2,73 amperes, ¿sí? Fíjense que cambian obviamente las escalas, ¿no? En el que está todo en serie va de 0 a 40 volt, y la corriente va de 0 a 3, y en el otro va de 0 a 25 y de 0 a 6, o sea, el doble de corriente. Las escalas están para cada caso particular. ¿Qué me interesa que se vea de esto? Bueno, en principio les comento que los reguladores PWM hacen trabajar al panel o al array de paneles en este rango, ¿sí? En este rango, de 10 a 15 volt, por ejemplo, para un banco de 12, de 10 a 20 volt. Perdón, esto está mal también acá. Es de 20 a 30 acá. De 20 a 30 volt para un banco de 24, por ejemplo, ¿sí?
¿Qué me interesa que se vea? Que no lo hacen trabajar en el punto de máxima potencia este panel, ¿sí? Estos paneles que eran de 36 más 36 se usaban en sistemas de 12 volt, ¿sí? Con reguladores PWM, y estos paneles de 36 más 36 en serie, o los que nosotros llamamos de 72 celdas, se utilizaban en sistemas de 24 volt, ¿sí? Bueno, acá un poquito más de lo que es el punto de máxima potencia, ¿no? Del panel. El punto de máxima potencia es el mayor producto entre la tensión y la corriente, ¿sí? Nosotros tenemos una curva característica que es la que nos otorga el fabricante del panel y nos indica que ese panel en un determinado punto rinde esos 260 watts o lo que indique el fabricante, ¿sí? En un punto del panel. Si nos vamos tanto a la izquierda como hacia la derecha de ese punto, vamos a tener menor rendimiento, ¿sí? Bueno, y acá tenemos algunas de las cosas. Perdones, pero se me rompe la presentación al presentar el webinar. Em, Acá hay una primera curva que es la variación de la curva característica en función de la temperatura, ¿sí? Y esto es en función de la temperatura ambiente. Fíjense, no sé si se llega a ver, la línea azul es con 0 grados centígrados y la línea verde es con una temperatura muy alta, ¿sí? ¿Qué vemos acá? Que mientras más alta es la temperatura, más baja es la tensión a circuito abierto, ¿sí? Y mientras más baja es la temperatura, más alta es la tensión a circuito abierto, ¿sí? O la tensión del panel, en realidad. Entonces, ¿qué variación va a haber? Bueno, justamente, mientras más baja es la temperatura ambiente, mayor tensión a circuito abierto vamos a tener. Y con eso nos tenemos que quedar, porque justamente nos va a importar para lo que es el cálculo del regulador de carga. Por otro lado, tenemos que mientras más alta es la irradiación solar, ¿sí? Mayor es la corriente que puede otorgar el panel. Fíjense que esto está en 1000 watts sobre metro cuadrado, que son condiciones de STC, y estas son condiciones de NOx, que son 800 watts sobre metro cuadrado, y hay una diferencia de 1,5 amperes entre la condición ideal y la condición de normal funcionamiento de ese panel, ¿sí? Así que bueno, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que varía la corriente en función de la irradiación solar, ¿sí? Fíjense que igual la tensión también varía un poco, se va hacia arriba, pero lo más importante en este gráfico es la corriente. Bueno, ¿y qué es un regulador de carga solar, no? Ya veníamos hablando un poco de esto, pero no estaba definido. Es un dispositivo encargado de proteger a la batería frente a sobrecargas y sobredescargas profundas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en principio se solían utilizar antes paneles, hace varios años, paneles conectados directamente al banco de batería sin ningún tipo de regulador en el medio. ¿Qué sucedía con esto? Cuando la batería estaba totalmente cargada y el panel estaba al sol, se generaba una sobrecarga de ese banco de baterías. Es decir, nos íbamos hacia arriba en tensión, ¿sí? Por lo tanto, esa batería empezaba a hervir, vendría a ser como hacer una ecualización, pero constantemente. Entonces se inventó un regulador de carga que lo que hacía en principio era desconectar el banco de baterías cuando estaba totalmente cargado, ¿sí? Y cuando nos referimos a sobredescargas profundas es porque los paneles, ¿sí? Los paneles también, una de las características que tienen es que generan energía durante el día con la incidencia del sol, pero durante la noche generan consumo, ¿sí? Por lo tanto, es un requisito realizar una desconexión durante horas de la noche, ¿sí? Otra de las cosas que hace el equipo, ¿sí? El equipo protege la batería frente a sobrecargas y frente a descargas profundas, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Bueno, controla constantemente el estado de carga de las baterías y regula la intensidad de carga de las mismas para alargar su vida útil, ¿sí? Obviamente respeta las etapas de carga, ¿no? Que vimos anteriormente. Reguladores de carga del tipo PWM. Nosotros en QMAX no fabricamos reguladores PWM, lo vamos a indicar como para que lo tengan en cuenta. Vamos a ver las diferencias que hay principales, ¿no? Entre un regulador de carga PWM y un MPPT, que es lo que nosotros fabricamos. En el PWM los paneles se conectan en paralelo, ¿sí? O sea, los paneles se van agregando en paralelo y cada panel va sumando la corriente nominal, ¿sí?
La corriente del regulador debe ser igual a la cantidad de paneles en paralelo por la intensidad de corriente de ese panel, ¿sí? Si el panel fuera de 8 amperes o entrega 8 amperes a potencia nominal, si tenemos dos paneles vamos a tener una corriente de 16 amperes y ese regulador debería soportar esos 16 amperes de carga. Una de las desventajas que tiene este tipo de regulador es que te obliga a trabajar a la tensión de baterías, ¿sí? Siempre obliga a trabajar a la tensión de batería, por lo tanto es una baja tensión de paneles y eso implica un bajo rendimiento del sistema, ¿sí? Tenemos generalmente una muy alta pérdida en el cable. El cable se hace muy costoso porque justamente se ponen varios paneles en paralelo y la corriente es bastante alta con una tensión baja, entonces se ponen cables bastante gruesos. Por otro lado, no pueden cubrir grandes distancias. Es un requisito también tener, por ejemplo, los paneles, el regulador de carga y las baterías muy cerca, porque justamente si no tendríamos que poner un cable muchísimo más grueso y tenemos más pérdida todavía. Se desaprovecha hasta el 30% de la potencia instalada en paneles. Esto simplemente es porque no hacemos trabajar la array de paneles o el panel en el punto de máxima potencia. Lo hacemos trabajar en otro punto que no es el ideal y se pierde entre un 20 y un 30%. Bueno, como mencioné anteriormente, los cables deben ser más gruesos y una característica es que permite su uso con cualquier tipo de baterías. Reguladores de carga MPPT y acá sí tenemos el QMAX, ¿sí? Características de este tipo de regulador. La potencia de entrada es similar a la de salida. La verdad que el rendimiento de estos reguladores es muy alto. Hay una pérdida menor al 5%, así que casi no se considera. La potencia de entrada que va a tener este regulador va a ser igual a la cantidad de paneles por la potencia multiplicada por la potencia de cada panel. Es decir, si tenemos 3 paneles de 330, va a ser 3 por 330, 990 watts de entrada. Y la potencia de salida va a estar dada por la tensión que en ese momento tiene el banco de baterías, ejemplo, 12 volt, por la corriente de salida del regulador, que siempre es fija, ¿sí? En este caso, los reguladores MPPT que nosotros fabricamos son de 30 amperes. Por lo tanto, 12 volt por 30 amperes son 400 y pico de watts, ¿sí? Perdón, son 360 watts. Bueno, una de las características positivas que tiene este tipo de reguladores es que permite una alta tensión de paneles porque permite colocar paneles en serie. No lo hacemos trabajar a la array ni al panel a la tensión de batería, sino que se colocan en serie y trabajan en el punto de máxima potencia. Por lo tanto, tenemos un rendimiento mayor que un regulador del tipo PWM. Por otro lado, otra característica es que es compatible con cualquier tipo de baterías, plomo ácido, gel, litio, AGM, lo que sea. Bueno, y características en sí de nuestro regulador, ¿sí? Admite una tensión de panel máxima de 200 volts, si la superamos se rompe, ¿sí? La tensión de trabajo máxima en 48 volts es de 192 volts, es decir, nosotros podríamos poner paneles hasta un valor cercano a 192 volts, ahora vamos a hablar un poco de eso. Corriente de batería máxima 30 amperes, las tensiones de baterías compatibles son de 12, 24 y 48, es decir, que es multitipo de baterías. Independientemente de la tensión que conectemos, el equipo va a funcionar. El tipo de baterías que se puede conectar son ciclo profundo, AGM, gel, plomo calcio, litio, etc. Permiten la compensación de tensión por temperatura y, bueno, una de las características es que permiten colocar cables de paneles bastante finos, ¿sí? Bastante finos. Bueno, ¿qué es un regulador de carga MPPT? ¿Sí? Es un regulador que sigue el punto de máxima potencia del array o del panel, ¿sí? ¿Qué significa esto? Busca el mayor rendimiento de ese panel, o si tenemos paneles en serie, de la cadena de los paneles. Busca el mayor rendimiento. O sea, intenta que cada uno de esos paneles trabaje en el punto de máxima potencia. Entonces dice, intenta siempre que se pueda funcionar a la máxima potencia que se le pueda extraer al panel, controlando y respetando el perfil de carga del banco de baterías utilizado en el sistema. Se eligen en función de la potencia máxima que se necesita para cargar el banco de baterías. ¿Sí? Bueno, ¿qué ventajas y desventajas tiene este tipo de regulador? Como mencionamos algunas es, se aprovecha hasta un 30% más la energía de paneles, permite una larga distancia a los paneles, es decir, acá ya no es un requisito tener
todo instalado en el mismo lugar con la menor distancia posible como en los reguladores PWM, sino que acá puede haber distancia entre paneles y regulador. Facilidad del armado del array de paneles, ¿sí? Porque justamente se ponen todos en serie y se van conectando las fichas MC4. Flexibilidad a un redimensionamiento del sistema, es decir, el agregado de paneles, baterías, cambios en los voltajes de operación. Bueno, simplemente porque al ser multitensión podemos cambiar el banco de baterías por otro y trabajarlo en 48 volt, por ejemplo, en vez de 24, y sin embargo el regulador nos va a funcionar igual. Y por otro lado, si nosotros pusiéramos un banco de 48, vamos a poder colocar mayor cantidad de paneles con este mismo regulador, ¿sí? Hay algo a tener en cuenta acá, ¿no? La cantidad de paneles que emite el regulador va a estar dada por la tensión del banco de baterías, ¿sí? Si trabajamos en 12 volt, vamos a poder poner una determinada cantidad y en 48, por ejemplo, vamos a poner mucho más cantidad de paneles. La desventaja es que tiene una sola y es el mayor costo con respecto a los PWM. Bueno, esto un poquito más de lo que es la curva de potencia, ¿sí? Fíjense que acá hay una comparativa entre un regulador PWM y un MPPT. Y acá lo que indica el gráfico es que hay una diferencia de rendimiento de 1200 con un PWM y 1500 watts con un MPPT, ¿sí? El regulador se trabaja en el array de paneles en las condiciones de máxima potencia, donde otorga el mayor rendimiento. El banco de batería se carga conforme al perfil de carga. Ojo, esto del funcionamiento MPPT se hace en etapa 1, ¿sí? Que es donde entregamos la mayor corriente de carga. Bueno, regulador de carga QMAX. Cálculo de regulador para 6 módulos de 260 y un banco de baterías de 48 volt. Bueno, en principio, comentarles que lo que hay que tener en cuenta al momento de dimensionar cómo vamos a colocar los paneles y demás es que en el caso de que, por ejemplo, pongamos 6 módulos o 6 paneles, no se pueden poner 4 paneles en serie y 2 en paralelo a esos 4. Las cadenas de los módulos deben ser idénticas, es decir, o ponemos 3 más 3, o ponemos 2 más 2 más 2, es decir, 3 cadenas de 2, ¿sí? Tampoco se pueden poner números impares de lo que es encima de 3 paneles, ¿sí? O sea, se podría poner, por ejemplo, un panel, se puede poner para 12 volt, se pueden poner 2 paneles para 12 volt, se pueden poner 3 paneles para 24, ¿sí? Se pueden poner 4 paneles, se pueden poner 6 paneles, pero no se pueden poner 5, por ejemplo, no se pueden poner 7, ¿sí? Porque nos quedaría una cadena, por ejemplo, con 3 y otra cadena con 2. Eso no se puede. O si hiciéramos 7, podríamos poner una cadena con 4 y otra con 3. Tampoco se puede, ¿sí? Las cadenas tienen que ser del mismo número de paneles. Y también otra cosa a considerar es que los paneles deben ser de iguales características y marca, ¿sí? No se pueden mezclar paneles. Deben ser idénticos. Bueno, vemos algunas características en sí de este panel que tomé para el ejemplo, ¿sí? Acá lo que se busca calcular es cómo vamos a realizar la conexión de 6 módulos de 260 con un banco de 48, ¿sí? Bueno, ¿se acuerdan que vimos que la tensión del panel puede variar en función de la temperatura? Mientras más baja la temperatura, más alta puede llegar a ser la tensión del panel. Entonces esto hay que considerarlo al momento de dimensionar y verificar cómo vamos a colocar esos paneles, ¿sí? Un ejemplo de eso sería, yo puedo, por ejemplo, poner 6 módulos de 260 en serie y no, porque la tensión de circuito abierto de 6 módulos en serie va a estar cercana a los 230 y pico, ¿sí? Y el regulador se quemaría, ¿sí? En 48 volt, yo la máxima tensión que admite este regulador es de 192 volt, ¿sí? Para lo que es 24, admite 155 y para lo que es bancos de 12 volt, admite 90 volt de entrada de paneles. Por lo tanto, ya están condicionados por las tensiones, ¿sí? Ya están condicionados por las tensiones. Pero yo quiero saber, por ejemplo, con 6 módulos, ¿cuántos voy a colocar en serie? Bueno, en principio ya la respuesta sabemos que es 3 más 3, ¿sí? ¿Y por qué no nos convendría hacer 2 más 2 más 2? O sea, hacer 3 cadenas de 2 paneles en serie, simplemente porque la tensión a la cual vamos a trabajar es más baja, ¿sí? Eso implicaría que estaríamos más cerca de un regulador PWM que un regulador MPPT,
¿sí? Que justamente la idea es trabajar a una tensión más alta para poder tener mayor distancia y cables más finos. Entonces, vamos a tratar de poner los paneles en una condición que sea la más alta de tensión, siempre, ¿sí? Con 6 módulos lo vamos a poner 3 más 3, pero por las dudas vamos a verificar que bajo ninguna condición de temperatura nosotros lleguemos al valor máximo del regulador, que es en este caso en 48 volts de 192 volts de circuito abierto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De la hoja de datos del fabricante vamos a verificar que hay una parte donde nos indica cuál es el coeficiente de variación que tienen las tensiones del panel en función de la temperatura, ¿sí? Eso lo saqué de la hoja de datos del fabricante, donde en este caso particular nos decía que 0,34% variaba la tensión por cada grado centígrado de temperatura que cambiaba, digamos, ¿no? De cambio. Entonces, ¿qué es lo que hago yo acá? Voy a calcular el porcentaje de aumento de la tensión a circuito abierto cuando la temperatura sea 5 grados bajo cero, por ejemplo, ¿sí? Que va para la mayoría de los casos de Buenos Aires hacia arriba, ¿no? O sea, de la parte del centro de Argentina hacia el norte. Ya si vamos hacia el sur, las temperaturas son más bajas, entonces tendremos que considerar otro valor acá, ¿sí? ¿Cuál es la variación en grados centígrados que hay entre 5 grados bajo cero y 25 grados centígrados, que es lo que nos informa el fabricante? Son 30 grados, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es el factor que nos brinda el fabricante por 30 grados nos da un valor porcentual que es del 10%. Es decir, las condiciones que tenemos acá planteadas, ejemplo, la tensión VOC o la tensión de trabajo, pueden variar hasta un 10% cuando la temperatura sea de 5 grados bajo cero, ¿sí? ¿Cuál es la que más me interesa para esto? La tensión de circuito abierto, ¿sí? Que es la inicial. Queremos ver que el regulador no se me queme. Por lo tanto, ¿qué vamos a agarrar? Vamos a agarrar la tensión de circuito abierto, la vamos a multiplicar por la cantidad de módulos en serie, ¿sí? Perdón, le vamos a multiplicar, le vamos a sumar el porcentual del 10%, entonces 37,5 más el 10,2% nos da 41. Es decir, esta tensión a circuito abierto a 5 grados bajo cero va a estar cercano a los 41 volts, ¿sí? Si yo pusiera 3 paneles en serie, ¿los puedo poner? Sí, porque tengo 124 volts, ¿sí? ¿Podría poner 4? También podría poner 4. Pero yo necesito poner 6. No me sirve poner 4 y 2. Por lo tanto, voy a poner 3 más 3. ¿Sí? 124 volts va a ser la tensión del circuito abierto, así que no tengo ningún inconveniente con realizar la conexión de esta manera. Estos son algunos ejemplos de cómo podrían llegar a ser las conexiones, ¿sí? En 12 volts podemos conectar dos paneles, ¿sí? De 60 o de 72 celdas en serie. En 24 volts lo mismo, dos paneles. Se puede colocar 3 paneles también, ¿sí? En 48 volts se pueden poner 3 paneles en serie, se pueden poner 4 paneles en serie si son de 60 celdas únicamente, o 3 más 3 si son de 60 o de 72 celdas, como hicimos el ejemplo recién. 3 más 3 sería el conexionado. Bueno, algunas consideraciones que se deben tener en cuenta. Es conveniente conectar los paneles en serie. Es conveniente instalar el regulador lo más cerca posible del banco de baterías, porque justamente esa es la tensión más baja que va a tener el sistema. Los reguladores MPPT se eligen en función de la potencia necesaria, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos para cargar el banco de baterías. Los reguladores PWM se eligen en función de la corriente máxima que admite el banco de baterías en la etapa 1. ¿Sí? Es decir, si el banco de baterías, la hoja de datos del fabricante nos dice que no se debe cargar con más de 40 amperes, no debemos poner un regulador de más de 40, ¿sí? Ni tampoco poner paneles que otorguen más de 40 amperes. Tener en cuenta la tensión VOC máxima de los reguladores a utilizar siempre. Cada regulador, tanto sea PWM como MPPT, va a indicar una tensión máxima de funcionamiento, ¿sí? Hay que tenerla en cuenta para no dañarlos, ¿sí? Bueno, algunas recomendaciones de lo que es el regulador nuestro. La sección de cables máxima admitida por nuestro regulador en las borneas es de 6 milímetros cuadrados. Esto permite un largo máximo desde el regulador hasta el banco de baterías de 1,5 metros, ¿sí? En cualquiera de las tensiones, en 12, 24 y 48.
Los terminales deben estar crimpeados también, ¿sí? Para evitar falsos contactos, perdón. Y continuamos con lo que son los cargadores de alta eficiencia, ¿sí? Los cargadores línea switching SW que fabricamos y vendemos en QMAX también. Son cargadores con entrada de 220, tienen perfiles de carga de 2 y 3 estados, ¿sí? Y son compatibles con multitipo de baterías. Ya estamos casi finalizando el curso, nos quedan ver algunas características técnicas de este cargador en sí. Tiene entrada de 220-50 ciclos, como mencioné. Existen 3 versiones particulares, en 12 volt, 24 y 48. Son 3 equipos distintos. El de 12 volt entrega una corriente máxima de 45 amperes a salida. El de 24 entrega una corriente de 40 amperes. Y el de 48 volt entrega una corriente de 30 amperes a la salida, ¿sí? Los precios de los 3 son similares, para tenerlo en cuenta, pero cada modelo está destinado a un banco de baterías específico. No se puede colocar un sistema, uno de 48 en un banco de 12, ¿sí? Bueno, después por otro lado, recomendaciones de lo que es cableado. Tanto en la versión de 12 volt como en 24 se recomienda cable de 10 milímetros, ¿sí? Y en la versión de 48 volt se puede utilizar cable de 6 milímetros, ¿sí? El largo máximo entre el cable y el banco de baterías debe ser de 1,5 metros y los terminales deben estar crimpeados, ¿sí? Otra cosa a tener en cuenta es que el equipo trae una ficha Anderson de fábrica para que ustedes puedan conectar al banco de baterías y hacer más fácil la carga, ¿sí? Bueno, y por último mencionarles un sistema que consta de un cargador SW con un banco de baterías que generalmente se colocan baterías AGM o GEL, ¿sí? Y un inversor que es solo inversor, no es inversor cargador. No sé si eso lo mencioné. Existen equipos QMAX inversores e inversores cargadores. Si es inversor solo, el equipo no trae control remoto y por otro lado no carga baterías con grupo electrógeno o red. Solamente puede alimentar los consumos. En este caso en particular se utiliza este tipo de inversor, primero para abaratar los costos y por otro lado porque el que está realizando la carga es el cargador switching, ¿sí? El inversor solamente consume. ¿Por qué le denomino sistema sin interrupción o microcorte? Porque simplemente el cargador switching, cuando está cargando la batería, la carga siempre que haya tensión de red o tensión de entrada. Esta batería va a estar cargada y el inversor va a estar alimentando los consumos siempre, ¿sí? Cuando se corte la red eléctrica, el inversor no se da cuenta que se cortó la red. No se da cuenta porque se sigue alimentando con el banco de baterías. Por lo tanto, la carga o el consumo a la salida nunca tiene una condición de corte, ¿sí? A menos que llegue al corte de batería baja. En la línea de inversores cargadores existe un paso entre lo que es un tiempo muerto, digamos, entre lo que es la alimentación con la red eléctrica y la alimentación con la salida de inversor, ¿sí? Cuando el equipo está, por ejemplo, alimentando en modo bypass, cuando tenemos encendido el grupo electrógeno o la red a la entrada, y se corta la red o apagamos el grupo, lo que hace es mover el contactor, ¿sí?, hacia el otro lado para alimentar los consumos en modo inversor a través del banco de baterías. Eso tiene un tiempo muerto que varía entre 20 y 40 milisegundos según la versión y serie del equipo, ¿sí? Esto podría provocar, por ejemplo, que un servidor, si lo colocan a la salida, se apague y se vuelva a encender o se reinicie, ¿sí? Así que bueno, son cosas a tener en cuenta cuando se dimensionan este tipo de sistemas. Bueno, ahí estamos finalizando la presentación. Les agradezco mucho por haber participado y los espero en un próximo evento. Muchísimas gracias.